En la Iglesia Manantial de Vida estamos complacidos de poder tenerte en nuestra congregación y deseamos que el Todopoderoso pueda bendecir tu vida. Queremos invitarte a que puedas asistir a nuestra iglesia y disfrutar de los cultos que celebramos en esta casa. Por aquí dejaré la dirección para que puedas acercarte y disfrutar con toda la familia de Dios de su palabra. Que Dios te bendiga. El Señor ponía este tema para compartir en esta mañana a mi corazón durante esta semana. Es un tema interesante, es un tema que yo creo que nos atañe a todos y que lo sufrimos todos. Quiero hablar en esta mañana sobre el tema de el enojo. Ese tema que se manifiesta, diría yo, todos los días en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es verdad, es que es verdad. Si tú te pones a pensar ahora, a meditar por unos segundos, alguien podría levantar la mano y decir, yo he conseguido a lo largo de toda mi vida no enojarme. Estoy hablando del enojo en general, ¿no? Enojos pequeños y enojos grandes. Enojos insignificantes y enojos un poquito más como este dibujo, ¿no? Que está muy exaltado, ¿no? Pero alguien podría decir con certeza que ha conseguido a lo largo de toda su vida pasar un solo día sin enojarse. ¡Wow! Yo le voy a decir una cosa, no se precipite, ¿eh? No, yo soy una persona que no me enojo con facilidad, que no me enfado casi y seguramente haya conseguido. ¡Wow! Párese ahí y no se precipite. Este tema es un tema profundo, es un tema que, como ven, tiene que ver con las emociones. Quiero dejar ya claro algo desde el principio. El enojo o enojarse, enfadarse, no es pecado, ¿vale? Lo digo para aquellos que a lo mejor, otra vez el pastor con pecado, qué pesado esto, lo otro. No, el enojo no es un pecado, es una emoción que forma parte de nuestra naturaleza, que Dios mismo cuando Él nos creó y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, forma parte de esa imagen y semejanza de nuestro mismo Dios. O si nos ponemos a pensar y reflexionar ahora, ¿podríamos decir que Dios nunca se enoja? No, ¿verdad que no? Leemos en su palabra en varias ocasiones cómo Dios se enoja. ¿Contra qué se enoja Dios? ¿No? Lo veremos a lo largo de la exposición hoy de la palabra. Pero en definitiva y en resumen, Dios se enoja cuando hay desobediencia. Dios se entristece en su corazón y se enoja frente al pecado, frente a la rebeldía, frente a todas esas actitudes que impiden que Él pueda tener contacto y relación directa con su creación amada. Dígale al hermano que tiene al lado, que es usted y que soy yo. Yo soy su relación deseada. Yo soy su creación amada. Y nuestro Padre se enoja también cuando a Él, por las circunstancias X o por nuestras propias decisiones, privamos al Señor de esa hermosa relación. Hemos sido creados para tener una relación de amor con Él. Amén. Póngase a pensar porque al final los sentimientos de Dios hacia todos nosotros son parecidos, son semejantes a los sentimientos de un padre o de una madre natural con sus hijos, ¿verdad que sí? ¿Cómo nos fastidia, vamos a decirlo así? ¿Cómo nos enoja el ver que nuestros hijos pasan de nosotros, sí o no? A mí me fastidia eso un montón. Hace poquito hablaba con uno de mis hijos y le decía, tío, no te encierres en la cueva, tío.
quiero estar contigo. Quiero hablar contigo de lo que sea. Cuéntame, a ver, ¿cuáles son tus temas de interés? Dímelo, me da igual, aunque sea algo que a mí no me interese, pero quiero estar contigo. Quiero comunicarme contigo, quiero relacionarme contigo. Y cuando vemos a veces actitudes en los hijos donde ellos pues van un poquito a la suya, ¿no? Tienen sus intereses personales, sus preferencias. Vemos a los adolescentes, ¿no? Yo tengo a Lucas ahora con 17, casi 18 años ya, que bueno, obviamente, y se entiende, todos hemos pasado por ahí también, ¿no? Uno se deleita pues, con la gente de su edad y disfruta de las actividades conforme a su edad. Y entonces los papás es siempre, pues para ellos, ¿no? Estamos como siempre un poco obsoletos, ¿no? Un poco como caducados. Un poco como, es que, a ver, papá, ¿de ti de qué hablo? Del Señor. Es que, a ver, no está mal, pero que no, que yo soy muy abierto y tengo la mente dispuesta, ¿no? A poder compartir con ellos lo que sea, ¿no? Pero cuesta, ¿no? Cuesta a veces tener esas relaciones, ¿no? Pues yo siento que a Dios muchas veces le sucede esto con nosotros. Él desea, anhela, sueña, ansía tener relaciones estrechas con cada uno de sus hijos, que somos todos nosotros. Y nosotros muchas veces nos comportamos como hablábamos ahora, ¿no? La actitud de esos hijos, a veces jóvenes, adolescentes, incluso hasta niños. Que el papá y la mamá quieren interactuar, que el papá y la mamá quieren relacionarse, pero los hijos están en otra onda. Están, digamos, prefiriendo otras cosas distintas. Y lo dicho, el Señor es grande en amor, grande en misericordia y tiene una paciencia y una templanza como ninguno de nosotros, y aún así Él termina también enojándose. Y el enojo, como le decía, no es que sea un pecado, no vamos a denunciar al enojo como un pecado, pero que sí el enojo puede ser, y lo vamos a ver, un gran estorbo en nuestras vidas si no es bien utilizado y bien canalizado y bien gestionado dentro de nosotros. El enojo siempre va a dar paso a cosas que si hay un descontrol ante el dominio de esas reacciones emocionales que tenemos, nos va a llevar a cosas malas y nos va a llevar al pecado. ¿Amén? Y por eso quiero introducirnos en el texto de la palabra del Señor en esta mañana, que va a ser nuestro principal texto, donde podemos escuchar las propias palabras de Jesús cuando Él habla sobre el enojo. Y dice en Mateo 5, del 21 al 26, lo siguiente. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo os digo, Jesús siempre vino a ponerlo, parece ser un poquito más difícil. Pero yo os digo, aun si te enojas, no solamente si cometes atrocidades, yo te digo que si también cometes el error de enojarte con alguien, también quedarás sujeto a juicio. Va más allá y dice, si llamas a alguien idiota, dile al hermano que tienes al lado, no. Dice la palabra, Jesús dijo, si llamas a alguien idiota, dice que corres peligro de que te lleven ante el tribunal. La cosa va en ascenso, en escala, aumentando. Y termina diciendo, y si maldices a alguien, wow, corres peligro de caer en los mismos fuegos del infierno. Tremendo. Y aquí nos da unas pequeñas recomendaciones, pequeñas pero al mismo tiempo grandes, profundas y de gran bendición. Rescata todo esto, hermano. Por lo tanto, dice el Señor Jesús, si presentas una ofrenda en el altar ahí con el datáfono, ¿vale? Y de pronto te acuerdas que tienes
recuerdas que alguien tiene algo contra de ti, deja tu móvil al lado, deja tu tarjeta de crédito en el altar, anda y primero reconcíliate con esa persona. Amén. Y luego ven y presenta tu ofrenda al Señor. Da otro ejemplo y dice Jesús lo siguiente en el 25, cuando vayas de camino al juicio con tu adversario, con aquel que has tenido un problema, con aquel que parece que no ha habido entendimiento durante un tiempo, porque estáis de camino a ese juicio, a ese tribunal. Dice que resuelvan rápidamente las diferencias. Gloria al Señor. Porque dice que de no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterá en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Si analizamos un poquito los textos que hemos leído, Jesús habla de un tremendo pecado como puede ser el asesinato, ¿verdad que sí? Madre mía, no matarás dentro de los 10 mandamientos. Algo que posiblemente espero que todos nosotros hayamos cumplido a lo largo de nuestra vida. Pero a Jesús siempre le gustó hacer paralelismos y de alguna manera generar esa gravedad que nosotros a veces le damos a un acto como puede ser el asesinato, a otro acto que nosotros livianizamos y no le damos importancia, pero que es el inicio, puede ser el inicio de algo desastroso. ¿Sí? Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿verdad que sí? Pero, ¿qué más dijo él? Dice, más yo digo que cualquier hombre o cualquier mujer que mire a otra persona que no sea su esposo o su esposa y la deseara en su corazón, ya está adulterando en su corazón. ¿Amén? Entonces no es tan solo lo que hagamos, no es tan solo lo que ejecutemos, sino que cuán importante es para nuestras vidas espirituales que están dentro, que no se ven, que nadie las ve, pero que Dios todo lo ve y todo lo discierne y todo lo sabe, hasta las propias intenciones de nuestro corazón. Él nos conoce y pesa los corazones completamente. Él sabe realmente todas las cosas de ti. Jesús habla de un tremendo pecado como el asesinato, que en su origen más primitivo, si tiramos de la cuerda hacia atrás, seguramente que encontraremos la manifestación de una de nuestras emociones que hoy nos ocupa hoy compartir, que es ¿qué? El enojo. Nos metemos en una de las primeras manifestaciones del enojo que podemos encontrar en la palabra de Dios. Nos vamos todos juntos a Génesis, capítulo 4, del verso 3 al 7. El primer hijo nacido de la humanidad, Caín. De repente suceden cosas. Vemos que es una de las emociones, el enojo es una de las emociones más primitivas, más iniciales. Desde el principio ya se manifestó esta emoción, que si no es controlada y dominada, como le digo, hermano, puede llevarle a grandes desastres. Y dice la palabra del Señor, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también hizo lo mismo y presentó una ofrenda, pero cuidado, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Esto denota una gran diferencia entre la ofrenda de Caín y de Abel. Por eso el Señor vio no tan solo lo exterior, sino también cómo dio de la intención de su corazón al Señor. Y entonces, ¿qué sucedió? Que el Señor aceptó a Abel. ¿Ve? Aceptó a Abel. Es curioso esto, ¿no? Ahora lo veo, ¿no? Aceptó a Abel y aceptó a su ofrenda. La ofrenda era buena, la ofrenda era la mejor, la ofrenda era escogida.
pero aceptó a Abel también. ¿Por qué dice esto? Porque el Señor acepta sobre todo cómo, con qué intención nosotros le ofrendamos nuestras vidas o nuestras pertenencias o lo que haga falta. ¿Con qué intención del corazón lo hacemos? Y dice, el Señor acepta a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y tampoco a su ofrenda. Esto generó en Caín algo. ¿Qué generó? Enojo. Y entonces el Señor habla con Caín. Bueno, antes de preguntarle dice, pero sí, esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Entonces el Señor, que tiene cuidado de nosotros, el Señor que sabe continuamente qué es lo que nos está pasando en cada momento, viene y nos pregunta, nos atiende, gloria al Señor, por ser un Dios que nos atiende. Y entonces le dice a Caín el Señor, ¿por qué estás enojado? Hermano, hoy te pregunto, ¿por qué estás enojado? ¿No te estaba gustando la predicación o qué? Hermano, ¿por qué te enojaste durante esta semana? Piénselo por un instante. Hermano, ¿por qué te enojaste con tus hijos? ¿Por qué te enojaste con tu mujer, con tu marido? ¿Por qué te enojaste con los compañeros de trabajo? ¿Por qué te enojaste con el jefe? ¿Por qué te enojaste? Bueno, la lista es interminable, ¿no? Tu semblante está decaído. Serás aceptado, le dice Dios a Caín, le da la salida a su problema. Estás enojado, correcto, vale, puedes tener tus motivos, tus razones, tu semblante ha decaído, pero yo te quiero dar la salida al enojo, ¿sí? El Señor quiere darte la salida siempre a tus enojos. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ¡ten cuidado! ¡Ojo! ¡Ojo al enojo! Que te puede comer, ¿sí? Dice la palabra del Señor, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Que Él nos está queriendo decir que nosotros tenemos poder y dominio sobre nuestras emociones. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Ahora estoy recordando incluso el poder que también nos ha dado Dios en el ámbito espiritual. Cuando la palabra de Dios nos enseña que el mismo Espíritu de Dios se sujeta al profeta. Por eso tenemos una gran responsabilidad de lo que haga el Señor o manifieste el Señor. Porque el mismo Espíritu se sujeta al profeta. Y Dios te ha dado el poder y la autoridad para que tomes dominio de todo tu ser, de todas tus emociones, de todas esas sensaciones que a veces, como hablábamos en su momento, en el mundo de las sensaciones, en el reino de las sensaciones, que muchas veces puede perturbar y engañar nuestro propio corazón, podamos tener control y dominio y decir, no, esto no tiene que anidar en mi corazón, esto no tiene que prosperar en mi corazón, porque si yo me enojo y alimento ese enojo, y empiezo a crear películas de ciencia ficción también en mi enojo. Y quiero levantar también justicias propias humanas errantes para, de alguna manera, intentar dar a la gente lo que creemos a veces que se merece. ¡Wow! Y si nos sumergimos un poquito en todas estas polémicas internas, sin duda alguna después tendremos problemas externos. Ojo al enojo. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Esto es interesante, hermano, porque Dios te da el poder y la autoridad sobre tus emociones. Pero te está advirtiendo y te está diciendo, si te dejas
si permaneces en el enojo, seguramente se levante una raíz de amargura dentro de usted en contra de aquel que lo ofendió y entonces de repente le ataque el león feroz que está al acecho. Y cuando usted de alguna manera permite que ese león, el pecado, le aceche y lo coja, ahí dice, uy, ahí sí que tenemos un problema. Porque ni usted ni yo vamos a tener ningún dominio sobre el pecado. El pecado es más fuerte que yo. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios nos dice que tenemos dominio y control, nos ha preparado para dominar nuestras emociones y controlarlas para que no deriven al pecado. Pero si el pecado finalmente nos atrapa y nos coge, por eso dice el Señor ahí a Caín, cuidado con esto, ten mucho cuidado, porque ahí vas a tener serios problemas. Gloria a Dios. Hemos dicho que el enojo no es un pecado, pero nos puede llevar fácilmente, si no hay un dominio, si no hay un control, a generar pecado en nuestras vidas. El enojo en sí es un movimiento del ánimo que suscita y levanta, promueve ira contra alguien. ¿Sí? Es así. El enojo es un estado emocional que también varía de intensidad. Varía desde una irritación leve, como decíamos antes, pueden ser cosas pequeñas, insignificantes, esto, lo otro, y parece que, bueno, esas las dominamos más, a lo mejor tenemos más la capacidad de enojarnos, pero rápidamente quitarnos el enojo y evadir un poquito problemas futuros, pero varía entre irritaciones leves hasta furias e iras intensas. El enojo puede tener muchos grados de intensidad y por muchos motivos y por muchas circunstancias nosotros le damos el valor a cada cosa vivida. Pero quiero hacer un poquito de reflexión en esta mañana también de esos enojos que tenemos por cosas leves. La pregunta en esta mañana también es ¿por qué nos enojamos? ¿Por qué nos enojamos? Obviamente porque algo no nos gusta. Obviamente porque algo nos molestó en un momento dado, nos descuadró, algo no entendimos, algo malentendimos. El enojo, sin duda alguna, como hemos dicho al principio, está a la orden del día. Lo tenemos ahí a la puerta de la esquina en cada momento. ¿Vale? Vamos a poner ejemplos de cosas diarias para que veamos cómo muchas veces no controlamos el enojo. ¿Amén? ¿Cuántos son conductores? Que levanten la mano. ¿Cuántos tienen el carné B mínimo y llevan coche? Gloria a Dios. Yo no sé lo que pasa, pero cuando nos subimos en un coche, seas hombre o seas mujer, da igual, ¿sabes? El enojo es como que se multiplica por 10. Es como que esa emoción, pues toma gobierno. ¿Sí o no? ¿Sí o no? De repente vas circulando por la autopista y ¡pum! Una caravana kilométrica, 2 horas. Me cachis en la mar salada. Ahora con la prisa que tengo que ir al trabajo, que... Madre mía, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y ya empezamos ahí a enojarnos, a madrear. Otras circunstancias, ¿no? Yo qué sé, otras un poquito más que nos brota de forma instantánea porque nos pegamos unos sustos muchas veces circulando, ¿verdad que sí? De repente alguien se salta un stop, ¡pum! Tienes que apretar el freno ahí hasta activar el ABS. Que a veces frena y a veces no frena, ¿sabes? Y a veces golpeas. ¿Qué sale en ese momento? ¿Salen bendiciones de nuestras palabras? Señor, ilumina a este hombre. Y si no, elimínalo porque, madre mía, es que salgo y lo mato. ¿Sí o no? No nos damos cuenta
y nos descontrolamos en nuestros enojos. No nos damos cuenta y estamos en casa y parece que a veces se nos olvida. Esto te lo digo, todo esto te lo digo por experiencia propia, ¿eh? Esta palabra a mí el Señor me ha tocado mucho. Yo soy dado al enojo. Puedo decir que he mejorado, gloria a Dios, pero sigo en ello. Soy una persona dada al enojo. Y el Señor me ha ministrado mucho a mí personalmente sobre esta palabra. Como decía, muchas veces estamos en casa y queremos estar tranquilos y en paz y se nos olvida que los niños son niños. Eso me lo dice mucho mi mujer. Cariño, recuérdate que los niños son niños. Tienen que jugar, tienen que gritar, tienen que desordenar con los juguetes, ¿sabes? Yo no sé si te pasa a ti o no te pasa a ti, que te enoja el desorden, que te enoja la falta de limpieza, que te enojan los gritos, que te enojan cuando los niños juegan y lamentablemente al jugar rompen cosas, ¿sí? Pero tú te enojas, ¿sí o no? Yo me enojo. Y nos olvidamos muchas veces que los niños son niños. Me acuerdo una vez que íbamos en el coche con mi hermano Israel y yo no me acuerdo muy bien cómo fue, ¿no? Pero como muchas de las tantas que habré tenido, ¿no? Estaba un poco regañando a mis hijos. Me había enojado por algo y los estaba regañando. Esto, lo otro, pum, pam. Yo no sé ni por qué, ¿no? Pero me acuerdo que él dijo esta frase. Jonathan, deja a tus hijos ser felices, tío. Tío, es que eres un amargado y estás amargando a tus hijos. Y es verdad, y muchas veces no nos damos cuenta y el enojo nos domina de tal manera que no nos hace ver verdades mucho más profundas de lo que estamos sintiendo en ese momento. ¿Se dan cuenta, iglesia, que podríamos encontrar un montón de ejemplos en el día a día, en las cosas rutinarias y domésticas? Imagínense si nos metiéramos ahora en las relaciones de matrimonios. ¿Nos metemos? No. ¿Quién no se enoja con la mujer, no? Hay una relación tan grande, tan intensa, compartimos y vivimos tantas cosas, nos tenemos que poner de acuerdo para estar unidos y en un mismo sentir, ¿no? Y somos dos mundos distintos. Vamos, hay pie para enojarse continuamente. Y el enojo dentro de una pareja, pues como en otros contextos puede ser normal y tiene que brotar para que haya discusiones, no digo peleas, discusiones para que de alguna manera nos pongamos de acuerdo y podamos consensuar proyecto de vida en conjunto, es necesario. Pero ¿cuántas veces dentro del matrimonio el enojo no es controlado ni por el hombre ni por la mujer? Y el león del pecado, os lo digo así de claro, él se relame. Y está ahí al acecho cuando usted empieza a enojarse con su mujer. Y él está esperando. De momento, la emoción ya le brotó. ¿Pueden poner el emoticono del principio? De momento, el diablo ya ve que eso que está en su cabecita empezó a brotar. Y de momento, él no puede hacer nada, pero él está atento. ¿Atento a qué? A que si el enojo en ti no lo desechas y no pides la paz que sobrepasa todo entendimiento y buscas el control y el dominio propio sobre usted, ahí el diablo, usted le está haciendo esto. Te abro la puerta, pecado, entra y muerde a mi mujer.
Lo que no te das cuenta es que no solamente va a morder a tu mujer, sino que estáis los dos en la misma habitación y os va a devorar a los dos. Chistoso, ¿no? Gracioso, ¿no? Ay, el Señor me inspira a veces a unas imágenes un poquito raras. Pero son realidades espirituales que vivimos, son relaciones interpersonales reales que vivimos en el día a día. ¿Y cuántas veces? Si usted puede decirme, mira, sí, nos hemos peleado, pues yo qué sé, vamos a decir, con mi mujer, ¿cuántas veces me peleo a la semana? Pues 7, una por día, más o menos. Más o menos. Al día, al mes, pues 30, ¿no? Más o menos, 30 veces. De esas 30 veces al mes, ¿cuántas han sido peloteras gordas? Vamos a decir que 4 o 5. 4 o 5 peloteras gordas, donde el enojo no ha tenido control ni en el hombre ni en la mujer y ha subido, ha escalado de tal manera que nos hemos hecho mucho daño. Si yo preguntara esas 4 o 5 veces que tienes al mes de peloteras grandes, fuertes, con tu mujer y con tu marido, si yo te preguntara y tiráramos de la cuerda y viéramos el motivo original del por qué se montó la que se montó, a ti mismo te daría vergüenza decírmelo. Porque la mayoría de veces son por cosas pequeñas e insignificantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es por la gravedad de un asunto que estamos tratando y por un desacuerdo muy grande que podamos tener por la gravedad de un asunto importante, sino que el diablo se vale de cosas insignificantes. Simplemente quiere alimentar y alimentar su enojo y su estado de enojo, para que permanezca en él y tenga él más posibilidades para meter e insertar el pecado en usted. Sin duda alguna, distinguimos 3 niveles en las declaraciones que hemos leído antes en el primer verso, cuando Jesús habla y enseña sobre el enojo. Identificamos claramente 3 niveles de gravedad sobre el enojo. Y hay que evitar, primer consejo de la mañana, que el enojo escale. ¿Sí? Hay que evitar por todos los medios. El enojo, si tuviera 3 niveles, que vamos a separarlo por 3 niveles, se puede decir que se puede subir el primer escalón, que es el escalón de enojarse por algo, tengas o no tengas razón, da igual, bueno, te enojaste, puedes subir ese escalón, pero ya no puedes subir más escalones. Recordamos un poquito lo que hemos leído en los primeros textos. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio, pero yo os digo, si te enojas con alguien quedarás sujeto a juicio. Pero no queda ahí. En ese momento te enojas, estás puesto en tela de juicio, estás siendo probado. Vamos a ver si te has enojado con razón o sin razón. Y Dios te va a poner a juicio. Pero si tú te mantienes en el enojo va a seguir escalando y no solamente te vas a estar en una posición de juicio a ver qué pasa si soy culpable o inocente de mi enfado, ¿sí? Sino que el enojo, si permanece en ti, seguirá avanzando. Y por eso Jesús dice, cuidado, no solamente eso. Si de repente salen de ti un improperio en contra de tu prójimo, un insulto, si le dices a tu hermano, idiota, wow. Significa que en ese momento el enojo avanzó, escaló. Y esto, como le decía antes en los ejemplos matrimoniales, lamentablemente, es muy común que el enojo no sea dominado ni controlado y el enojo con facilidad le demos lugar para que escale. Y el segundo escalón es el que Jesús está diciendo, corres peligro de que te lleven al tribunal, corres peligro de ser juzgado,
corres peligro de que el león te aceche. Corres peligro de que el pecado more en ti. Ese segundo nivel es el nivel de permanecer en el enojo. Empezará en usted, en mí, a crecer una raíz de rencor, un resentimiento, un odio de repente. ¿Cómo es el diablo? Que cuando nos acecha y nos atrapa el pecado, y es verdad y nadie puede decir que no, en ese momento cuando usted y yo no hemos dominado nuestro enojo contra nuestra pareja y dejamos que subamos ambos al segundo nivel donde permanecemos en el enojo y damos lugar a raíz de resentimientos, rencores y odios, empezamos a mirarnos, ¿sí o no?, como enemigos. Y es la persona que más amamos. Tremendo lo que el pecado hace en nuestras vidas. Es increíble. Es increíble. La persona que más amo, la persona que más deseo cuidar, proteger, consentir, de repente el enojo toma dominio sobre mi vida y me lleva al pecado de mirar a mi amada con ojos de furia, odio y malos deseos. Y ya nos atrevemos a confesar, a declarar esos dardos que hieren el corazón de nuestras esposas. Eres esto, eres lo otro. Es que contigo siempre igual, nunca cambiarás. ¡Buah! Y empezamos a emitir frases, empezamos a emitir palabras que hieren el corazón de nuestra amada. Yo estoy hablando como hombre, ¿no? Y cada mujer que se identifique también. No hay un control, no hay un dominio de la situación. La cosa ya se nos fue de madre. Ya el pecado no solamente acechó, sino ya el pecado atrapó. Y ya hay un dominio que yo ya, por mí mismo, no puedo controlar. Y ahí, como usted no se dé cuenta y su vida espiritual no esté activa en contacto con el Espíritu de Dios para parar la escala y los niveles siguen subiendo. Y si maldices a tu hermano, dice Jesús finalmente, corres peligro de caer en los lazos del mismísimo infierno. Te pueden llevar a la perdición de tu propia alma, a la hipocresía de querer, de pensar ser hijo de Dios. No, porque yo sigo viniendo a la iglesia y sigo siendo fiel a Dios. ¿Qué importa si tengo una relación nefasta con mi mujer? No. Eso es vivir en una hipocresía, hermano. Eso es ser desobediente a lo que Dios manda como hijos suyos. Que sobre todo hagamos y vivamos por amor a las personas, a nuestros prójimos. Nuestro primer prójimo y nuestra primera persona amada, cuidada y respetada es nuestro cónyuge, es nuestra familia, son nuestros hijos. Y son los que muchas veces tenemos ahí, maltratados, así lo digo de claro, aunque sea duro decirlo, maltratados por nuestros enojos no controlados. Mi familia, se lo digo de corazón y para mi vergüenza, mi familia ha sido muy dañada en el pasado por mis enojos. Varones también les digo, como responsables y cabezas de hogar, el Señor ha dado una mayordomía, el Señor ha dado de alguna manera esa responsabilidad prioritaria sobre la cabeza del varón. Cuando la cabeza de la casa está totalmente desubicada, así como la estuvo la mía en un tiempo pasado,
es un desastre. Es un desastre. Y todo está mal. Y todo se indispone siempre. Y tu mujer quiere estar bien, pero no. Tú estás empecinado en tener ese mal carácter, esa mala actitud, molestarte continuamente por todo. Los hijos se vuelven insoportables. Cuando tú te sumerges en vivir en el enojo, tú ya te acostumbras también a vivir en ese estado. Cuando tú crees que eres esa autoridad también, autoritarismo, confundida, ¿no? La autoridad, ¿no?, que Dios da. Pero tú confundes y crees que tienes el autoritarismo en tu persona para decir, aquí en la casa tenemos que hacer las cosas como yo digo. Mal, fatal, lo peor. Pero muchas veces nos manifestamos así. Continuamente, cuando vemos que todo se sale un poquito de lo establecido por uno mismo, continuamente, ahí empezamos a manifestarnos con el enojo. Recomendaciones para los varones. Reprende en el nombre de Jesús el autoritarismo en tu vida, el machismo en tu vida, el pensar que eres más que tu mujer porque Dios te ha dado la mayordomía, que es el que primero sirve, el responsable de servir a todos los demás. Eso es ser mayordomo, no es ser el mandamás de la casa. Recomendación para los varones en su mayordomía: ponte de acuerdo en todo con tu mujer. Habla con ella a diestra y siniestra de todas las cosas que sucedan en vuestras vidas, en el hogar, entre vosotros, con los hijos. Y consensúa completamente todo. Nunca desautorices, papá, a la mamá delante de los hijos. Nunca desautorices de forma al revés, lo mismo. Que vean que tus hijos sois uno. Que da igual que vaya papá o vaya mamá, que sé que me van a decir lo mismo. Muchas veces los hijos cogen esa estrategia, ¿sí o no? Se lo digo a papá. Bueno, primero piensan, no son tontos. A ver, este asunto, ¿quién creo que va a ser más permisivo y quién me va a dar el sí? ¿No? Primero eso lo analizan ellos, aunque sean pequeños. Y luego, no obstante, para gastar todos los cartuchos posibles, ellos, si encuentran una negativa ante esa primera opción, pues dicen, bueno, no pierdo nada y voy a probar la otra. Incluso con estrategia también emotiva. Ay, es que mamá me dijo que no, pero es que yo deseo papá, porfi, ¿por qué no? ¿Sabes? Ya un chantaje ahí emocional, ¿no? Es que las emociones son difíciles de dominar muchas veces, ¿verdad que sí? Pero cuando los hijos ven una unión entre el papá y la mamá, una cohesión, una coherencia, ven una unión, ven una fusión en todo lo que ellos emprenden como proyecto familiar, esto es una bendición grandísima para nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos reconocen que esto no lo tienen? ¿Lo reconocemos que esto no lo tenemos? Es lo que hay. Pero son grandes recomendaciones, grandes consejos, que si conseguimos aplicarlos con la ayuda del Señor, vamos a ver grandes adelantos y avances en el bienestar de nuestros hogares. ¿Cuántos desean tener paz y armonía en el hogar? Esto no significa que tus hijos dejen de jugar, ¿eh? Esto significa, yo he aprendido a ver a mi hijo. ¿Cuántas veces le he dicho a mi Johan pequeño, deja de saltar en el sofá, tío? El sofá no es una cama elástica. Y se lo dices y se lo vuelves a decir, pom, pom, pom. Y no, ¿sabes? Entonces yo puedo tomar la determinación de enojarme cada vez que salte, ¿sí? Y al final indisponerme un día, ¿pero cuántas veces te he dicho que? ¿No? Claro, lo normal. O decir, bueno, ¿vale la pena ponerse así
y que mi hijo, amado y deseado, vea que su padre un día se pone así, por algo así que ellos ni entienden, ni lo entienden. Pero aunque lo entendiesen, da igual, me dirían, papá, que estoy jugando y me estoy divirtiendo, ¿puedo? Ya está. Que se daña el sofá, pues bueno, ya se comprará otro cuando se pueda o nos sentamos en la silla. Yo qué sé, tío. Pero ¿por qué dramatizar, no? ¿Por qué exagerarlo todo a disponer un mal ambiente en nuestras relaciones familiares? ¿Por qué, no? ¿Por qué? Yo todo esto he sido muy confrontado, muy hablado por el Señor, muy tocado por Él. Y sobre todo, lo dicho, los papás, mamás y papás, todos tenemos mucho que aprender en todo esto, sobre todo en la educación con nuestros hijos. Sobre todo en la educación, yo en casa tengo a un niño, a un adolescente y a un joven. Yo tengo el pack incluido. Y yo tengo todas las posibilidades habidas y por haber de las relaciones, de las posibles relaciones entre padres e hijos, todas juntas en un mismo tiempo, que no es fácil. Porque si van todos juntos, pues todos juntos lo mismo, ¿no? Pero no es todos juntos lo mismo, es cada uno algo distinto, y lecciones distintas, y paciencias distintas, y comprensiones distintas, y conversaciones distintas. No es fácil, se lo digo, no es fácil. Yo muchas veces estoy pensando en hacer ejercicios de meditaciones y cosas de estas, broma. Pero sí que tengo que ir a la presencia del Señor y decir, Dios, Dios. Empieza a crecer el emoticono ese. Dios, Dios mío, fortaléceme, ayúdame, dame paciencia, dame templanza, dame mansedumbre. Oh Dios, cuánta mansedumbre nos hace falta a todos. Dame, Señor, dame. Relájame en mi enojo, relájame. Para esto no vale la pena, No se puede progresar aquí. Lo mismo cuando estás con tu mujer y hay algo que hay que verlo, hay que discernirlo en el momento, hay que parar. El enojo no puede avanzar, las discusiones no pueden crecer. Tenemos que ser sabios, tiene que venir el espíritu de mansedumbre. Hay que callar cuando hay que callar. Hay que humillarse cuando hay que humillarse. Hay que guardar silencio, hay que respetar. El momento donde el enojo empieza a descontrolarse, hay que poner solución. Hay que apagar el fuego y no encenderlo. ¿Sí? Gloria a Dios. Y tercer punto, si te regodeas en el enojo, ya estás perdido. No solamente insultas, no solamente empiezas ya a dejarte dominar por el pecado, del odio, de los resentimientos, sino que ya te da igual todo. Se genera en tu corazón como una desidia, un descontrol total, un desprecio total hacia las personas que te rodean. Que ya te regodeas en ese enojo y te da igual todo ya. Esa emoción, si se descontrola, puede llevarte a lugares como el asesinato, ¿sí? A veces usted y yo vemos las noticias y alucinamos y decimos, ¿cómo puede ser que este hombre haya matado a su mujer? ¿Cómo puede ser que este hijo haya matado a sus padres? ¿Cómo puede ser que sucedan estas cosas en las familias? Un poco de levadura va leudando toda la masa. Un poquito de enojo descontrolado puede romper relaciones, puede separar a distancias enormes la relación con tu mujer, con tus hijos, con la gente que amas, con tus amigos, con los hermanos de la iglesia. Y el poder del pecado en esa destrucción, en esa división, puede ser tremendo.
y los enojos van en aumento y las iras se intensifican y las furias empiezan. Tengo aquí un dato, ¿no?, que dice que la ira nubla la razón. Cuando tienes quizás en algún momento en todo ese descontrol una manifestación, un ataque de ira, ya hay una manifestación incluso física y por eso ya hay agresión física. ¿Por qué? Porque dice que la ira nubla la razón. Tú en tus cabales y en tu razón obvia, como también la propia sociedad y las propias normativas y leyes instauran las cosas, sabemos que obviamente no podemos agredir a nadie, está mal, es condenable. Pero la ira tiene la capacidad de nublar toda razón. Y es como meterse como en una locura transitoria, donde de repente se hacen cosas atroces y luego es como que, ¿qué he hecho? ¿Sí? ¿Qué he hecho? Golpeé a mi mujer. ¿Qué he hecho? Alimentar al pecado. Dejarlo que se regodee dentro de nuestro corazón. No frenarlo, no pararlo, no buscar la ayuda de las ayudas. Cristo, socórreme, ayúdame. Quita de mí todo peso de pecado, de iniquidad que me impide controlar y dominar mis emociones. Por favor, Espíritu Santo, toca ahora, Señor, la vida de mis hermanos. Porque yo sé que todos los que estamos aquí nos sentimos identificados con este tema. Cada uno en su grado y cada uno en su escala. Cada uno en sus propias manifestaciones de carácter. Unos somos más coléricos, más sanguíneos. Otros somos un poco más pasivos, más tranquilos por naturaleza. Pero da igual el enojo, incluso aunque no se manifieste. Hay hermanos, hay personas que se enojan por dentro, no lo exteriorizan y es hasta peor. Porque es como que se lo tienen que comer todo. Son como cosas reprimidas que no podemos ni exteriorizar. Y eso nos carcome nuestro interior. Hermanos, ¿cómo va la cosa? Está chungo, la cosa. Está fea, Bueno, vamos a darle salida a esto, ¿sí o no? Vamos a darle salida, ¿no? Siempre hay que explicar las malas noticias primero para luego dar las buenas noticias, ¿no? Bueno, tranquilo, hermano, que yo siempre hablo luego de las salidas que el Señor nos da. Por supuesto, no se me ponga así, alégreme un poco la cara. No se enoje conmigo. Otra pregunta que podríamos hacernos en esta mañana, ¿cómo puedo controlar, no? Entonces yo creo que sería muy apropiado hablar de esto. ¿Cómo puedo yo controlar, no, mi enojo? ¿Cómo controlar mi enojo antes que el enojo me controle a mí? Sin duda la palabra de Dios siempre es reveladora y es una luz que ilumina la oscuridad que muchas veces vivimos. Y dentro de la oscuridad del enojo, la luz de la palabra viene a iluminar con este texto poderoso. Efesios 4, del 26 al 27 dice: airaos, pero no pequéis. Entonces da recomendaciones. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La versión traducción viviente dice: además, no pequen al dejar que el enojo les controle. No permitan que el sol se ponga mientras aún siguen enojados. Dice, porque el enojo da lugar ¿a quién?
al diablo. Y aquí explica claramente lo que hemos dicho, ¿no? La misma escala de progresión que puede tener el enojo, ¿no? Los niveles que pueden ir avanzando si no hay un control. Y entonces aquí la palabra de Dios nos da una recomendación que sinceramente nos cuesta mucho también aplicarla. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esto significa claramente que no, hoy te has enojado conmigo, pues de hoy no puede pasar. Hoy no puedes ir a dormir en tu aposento, en tu cama, no puedes acostarte a dormir sin arreglar el enojo que tienes en contra de tu hermano, en contra de tu esposa, en contra de tus hijos, en contra de quien sea. De hoy no puede pasar, díselo al hermano que tienes que al lado, de hoy no va a pasar, tranquilo, me voy a reconciliar contigo. De hoy no puede pasar. Cariño, te amo, hijos, de hoy no puede pasar. Menos mal que no he tenido muchas posibilidades de enojarme en el día de hoy con ellos. Rápidamente ha empezado el culto y ya, todos nos santificamos, ¿no? Gloria al Señor. De hoy no puede pasar. Esta tiene que ser una frase eslogan para tu vida. De hoy no puede pasar. Cuando meditaba en este texto, no quiero echar al agua a mi mujer, pero es que me toca. No voy a regodearme mucho tampoco. Pero me toca y quiero poner su ejemplo. Yo sé que ella es como yo. No le importa el exponer su realidad frente a toda la iglesia si es necesario, con el único fin de poder dar ayuda y ejemplos y esperanza a gente que vive cosas como las que vivió ella. Yo soy una persona, a diferencia de ella, que esto que estamos hablando, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, por naturaleza, no por gracia ni por ayuda incluso divina, sino por naturaleza. A veces somos así por naturaleza. Somos personas que, ostras, ha habido un mal rollo y yo no quiero estar mal y buscas la reconciliación pronta, ¿sí? Pero ella no. Sí, tú ríete. Pues yo no me río, ¿eh? Yo no me río. Y lo que he sufrido yo, usted no lo sabe. Si hablamos esto, también doy gloria a Dios por ello, es porque también de alguna manera Dios ha permitido, ¿no?, que ella avance en estas cuestiones. Y hoy, gracias al Señor, hoy no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con lo que era. Nada que ver. Y ella cumple este consejo. Yo estoy convencido de ello. Pero yo recuerdo, iglesia, sobre todo los primeros años de nuestro matrimonio. Cuando empezaron a haber los primeros conflictos. Bueno, el primer año de matrimonio siempre, ustedes saben, es complicado. Hay unas fricciones grandes, hay el empezar a vivir un proyecto en conjunto, pero claro, con dos mundos que chocan, son totalmente distintos, contrarios en la mayoría de veces. Y lo dicho, mi mujer pues tenía sus propias cuestiones personales, sus propias vivencias también vividas, sus traumas, el condicionamiento de la formación de su propio carácter por lo vivido, así como nos pasa a muchos de los que estamos aquí, que tenemos, ¿cómo decirlo?, ¿no?, que tenemos una carencia tan grande de poder cumplir este gran consejo. Y entonces me imagino que entre el orgullo que se desarrolla en el corazón de una persona, después los traumas vividos de decir,
Yo he sido una persona, quizá, puedes sentirte identificado con esto, y he sido una persona muy dominada y muy subyugada por papás, maestros, quien sea. He tenido mis propios traumas también en cuestiones X. Y al final llega a la conclusión la persona y la formación de ese carácter de decir, yo no me voy a dejar más ya pisotear por nadie. ¿Sí? ¿Sí? Sobre todo mujeres, ¿sí? ¡Aleluya! ¡Viva el feminismo! No, pero esto es interesante y sí que va relacionado sobre todo en general con las mujeres. ¿Por qué? Porque obviamente vivimos en una sociedad y venimos de una sociedad de años y siglos con un problema fuerte respecto al machismo. Somos conscientes de ello. Y esto ha hecho muchas veces que en las mujeres en general broten raíces de amargura en ellas que generen todas estas manifestaciones de carácter, ¿sí? Y cuando ellas se liberan de su papá, de su mamá, de sus maestros, de sus autoridades de toda la vida, y de repente se casan y yo soy la señora de la casa, es como que hacemos un clic. Y quizá empezamos a vernos en otra posición y sobre todo, no tanto por eso, pero sobre todo es por, en el caso de mi mujer yo creo que iba por ahí, ¿no? El estar cansada ya de estar siempre ahí, callada, sujeta, obedeciendo en todo siempre, agradando a todo el mundo siempre. ¿Sí? Y yo sé que muchas mujeres se sienten identificadas. Y yo sé que muchas mujeres también se sentirán identificadas con el hecho de que todo esto forma un carácter y forma un caparazón y forma un orgullo también de decir jamás voy a sentirme así, voy a poner mis muros de protección, no voy a dejar que nadie me dañe. Pero los conflictos vienen y son inevitables. Los conflictos y los problemas matrimoniales vienen y son inevitables. Pero frente a esto, con todo esto cargado, ¿cómo reacciona mi mujer? ¿Qué? ¿Que te has enojado conmigo? Yo me enojo contigo el triple. Y te lo voy a demostrar. Porque tú te estás enfadando conmigo por esto, lo otro, pum, pam, y a ti en 2 horas se te ha pasado. Pero tú te vas a enterar. Tú te vas a enterar lo que has provocado. Tú no sabes lo que has provocado. 2 horas, listo. 2 horas en mí se convertían en 2 semanas en ella. 3 horas en mí se convertían en 3 semanas en ella. Añádele las horas que tú quieras de tu propio enfado, que yo te las voy a multiplicar por 100.000. Sí, sí. Es gracioso ahora, yo también me puedo reír porque ya pasó, menos mal. Pero cuando se viven estas experiencias, son muy duras. Yo sé que hay hermanos o hermanas que aún pueden estar sujetos a estos enojos incontrolados, donde no estamos siendo oidores y hacedores de la palabra cuando Dios nos dice que no pase de hoy. ¿Sí? Que no pase de hoy, hermano, hermana. Vence, supera, salta los obstáculos que hagan falta, destruye el orgullo en tu vida, destruye también todo no me salen las palabras hoy. Todo lo que ha condicionado tu carácter desde pequeñito y pequeñita, destruye todo eso en el poder del nombre del Señor, porque nueva criatura en Él, dice la palabra, dice Dios que tú eres, si estás en su presencia. Puedes vencer lo que te ha atado y lo que te ha condicionado del pasado. Puedes superar, puedes cambiar maneras de ser, pensar y sentir. Puede cambiar mucho si te dejas en las manos del Señor
Y sobre todo piensa y analiza ahora a todos aquellos que se sienten identificados con el no cumplimiento de este consejo que la palabra nos da, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Los que no lo superen, ¿sabes? Que digan hoy en el nombre de Jesús, tú me vas a ayudar. Yo quiero disponer mi vida y mi fe y mi esperanza en ti, Señor, para que me ayudes a destruir todo muro que se haya levantado en mi vida, para que yo esté subyugado a vivir en amargura. No quiero terminar el testimonio sin decirle que no se piense en ningún momento, nadie, el que lo haya vivido o el que lo haya sufrido, da igual. No se piense por nada del mundo, nadie de los que estamos aquí, que mi mujer se sentía bien por darme ese castigo severo. Porque las cosas se hacían por castigo, por venganza, por decir, tú no te vas a volver a enojar conmigo. Yo 100.000 más. Así te lo piensas para la siguiente, ¿sí? No se piensen por ningún momento que ella se sentía bien. Ella estaba contrariada en su interior de una manera brutal. ¿Por qué? Porque ella estaba amargada. ¿Por qué? Porque ella deseaba estar bien conmigo y no podía. Ella deseaba estar bien conmigo. Perdonar, reconciliar, saldar cuentas, lo que haga falta. Ella ansiaba estar bien conmigo, pero no podía. Estas cosas son cosas que vivimos y padecemos de una forma más habitual de lo que a veces creemos o pensamos. A veces vivimos cosas y pensamos muchas veces, ¿será que solamente soy yo el que vive estas cosas? No. Los patrones de vida y los patrones de conducta en todo ser humano, aunque seamos muy distintos y cada uno personas totalmente distintas, los patrones de vida son muy comunes entre cada uno de nosotros. Y por eso el Señor sabe, y yo siento siempre la necesidad de muchas veces compartir testimonios con ustedes, porque el Señor me muestra claramente, y por eso lo hago aún a veces pues pensando, bueno, quizá alguien se escandalice, quizá alguien piense de los pastores que no vean, ¿no? Vaya telita que tienen, ¿no? Vaya vida, vaya pasado, o vaya presente, o lo que sea. Pero no me importa, iglesia, se lo digo de veras, porque como le digo, los patrones de conducta y de vida son similares. Usted, flaco favor, se va a hacer a usted mismo si piensa que no tiene este problema. Usted, flaco favor, se va a hacer a usted mismo si usted quiere evadir esta palabra. Porque esta palabra hoy viene para sanar tu vida, hoy viene para levantarte, para darte ánimo, para darte esperanza. La semana pasada hablamos de ese impulso que Dios quiere dar a tu vida. Pero hay cosas que te están frenando. Hay cosas que vienen, forman parte de tu vida, de tu naturaleza, que te están paralizando para realmente dejarte impulsar por lo que Dios quiere darte. Una novedad de vida. Una novedad de vida no solamente en tu propia vida, sino en la relación personal, en tu casa, con tu familia, con tu mujer, con tus hijos. La relación hermosa que vivimos aquí en la iglesia. Potenciar con sinceridad y transparencia nuestras relaciones. Y cuando haya ofensas, que inevitablemente las habrá, de forma continua, tengamos la capacidad de apresuradamente, de forma rápida, saldemos nuestras cuentas y podamos perdonarnos los unos a los otros. Si el Señor nos ha dado un ministerio glorioso y hermoso a toda la iglesia, es que todos tenemos la capacidad que Él nos ofreció al demostrar su gran perdón y su
misión de que la humanidad fuera reconciliada con Dios Padre. Pero Dios nos dio ese ministerio, el ministerio de la reconciliación, a nosotros también, para que cuando nos ofendamos y nos dañemos unos a otros, podamos, sin que se nos caigan los anillos, dejando a un lado todo orgullo, porque hay que dejar muchas cosas, hermanos, ahí. Hay que dejar muchas cosas ahí para ir y pedir perdón. Hay que dejar muchas cosas ahí para ir y pedir perdón a aquel que te ha ofendido. Y yo no le he hecho nada. Pero Dios nos manda eso. Si alguien sabes que tiene algo en contra de ti, no es que tú tengas algo en contra de alguien, sino que tú sabes que alguien tiene algo en contra de ti porque lo percibes y tú no te has dado cuenta y no sabes y a lo mejor lo has dañado. Pero, bueno, por si acaso, yo no soy consciente. Pero la actitud de un hijo de Dios es decir, yo sé que esa persona algo pasa. Yo, no él, yo voy a ir antes de presentar mi ofrenda y voy a reconciliarme con mi hermano. Voy a pedirle perdón si en algo le he ofendido y yo no me he dado cuenta. Yo voy a ir y yo voy a arreglar. Porque esa es la actitud de un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen esto? Pues vamos a practicarlo. Jolines, vamos a practicarlo. Vamos a animarnos, vamos a motivarnos unos a otros a practicar estas cosas. Y que no sean actos humillantes para nosotros. No. Que sean actos que nos exalten. Sí, sin duda serán actos que nos exalten. Porque Dios resiste al orgulloso y al soberbio, mas levanta y exalta al humilde. Gloria al Señor. Bueno, tengo mucho más material. Quiero decir rápidamente cosas. Si el enojo procede de una ofensa recibida personalmente hacia mí, si el enojo procede de eso, porque yo he recibido una ofensa de alguien, a mí, tendrá como resultado la destrucción de relaciones interpersonales. Esto es así. Si usted hoy se pregunta, bueno, ¿el enojo es bueno, es malo, tengo que aplicarlo, no tengo que aplicarlo? Ya hemos visto que en cosas insignificantes sabemos que no. Sabemos que puede derivar a cosas grandes, importantes, también sabemos que no. Entonces, ¿en qué dirección manifestamos nuestros enojos? Podríamos preguntarnos también hoy. ¿Vale? Pues yo le explico que si el enojo se ha producido porque alguien le ofendió a usted y el enojo lo mantiene, ahí está el problema. ¿Sí? Ahí está el problema. Y esto va a generar como resultado una destrucción de relaciones interpersonales. Pero, si el enojo se manifiesta en nuestras vidas por percibir una ofensa hacia Dios o hacia nuestros prójimos, que yo digo, ¡ostras! Salto, defiendo, me enojo. ¿Por qué? Porque están dañando a mi gente. No, por favor, no dañar, no ofender. Con mi Dios, no, por favor, se lo pido. No ofenda a Dios. A veces hay expresiones en el día a día, rutinarias, que la gente dice, y yo no sé si a usted eso le ofende o no le ofende, pero a mí me ofende y me enojo y digo, por favor, sabes que soy hijo de Dios, por favor. Sé que es una costumbre en ti y no lo haces con mala intención, pero por favor, respeta y no digas esto, por favor, porque me daña el corazón. Hay momentos que con razón y con justicia divina tenemos que levantarnos con toda la razón del mundo y enojarnos y defender causas. Por supuesto que sí, ahí invierta la manifestación de ese enojo. Ahí invierta eso. Pero nunca por recibir una ofensa a usted. Nunca. Porque ese es el ejemplo que Jesús nos da.
Porque Jesús, cuando fue atado, cuando fue humillado, cuando fue golpeado, cuando fue juzgado injustamente, cuando fue atravesado por clavos, cuando fue escupido, cuando fue sumergido en un mar de látigos y su cuerpo entero se convirtió en una sola llaga por la herida. Él enmudeció. Y esa ofensa solamente la recibió él. Y él enmudeció. Y él no se enojó por eso. Él no quedó ofendido por ello. Él sabía que sus enojos tenían que manifestarse en otras cosas. Pero yo el querer defenderme a mí mismo no es lo que Dios ha diseñado para nosotros. Pero así, lamentablemente, es como nosotros utilizamos la mayoría de las manifestaciones de nuestros enojos, porque nos dañan a nosotros mismos. Y queremos levantar nuestra bandera, nuestra justicia. Queremos implantar con toda la razón del mundo y con todos los argumentos nuestras defensas, nuestras acusaciones. Y pan, y pan, y pan, y pan, y a guerrear, y a pelear, y a conseguir lo que haga falta. Pero Dios y Jesús no nos han enseñado, con su ejemplo, a manifestar enojo en esta dirección. Él enmudeció, él cayó cuando recibió ofensas personales. Pero cuando la gente ofendía a Dios, él se levantaba y se enojaba. ¿Se acuerdan? En el templo, retirando mesas, sacando los negocios a un lado. Porque esta es nombrada casa de oración a las naciones. Este es el templo del Dios Altísimo. Estáis ofendiendo a mi Padre Celestial. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Estáis desvirtuando lo santo, estáis queriendo entrelazar lo santo con lo profano por vuestros intereses propios personales, por vuestros propios negocios y finanzas. Estáis queriendo incluso sacar lucro de la propia bendición de Dios. ¡Wow! No, fuera. Y ese es el enojo con razón divina. Con razón divina, que es una razón que equilibra perfectamente los atributos de Dios en sus bondades y en su justicia. Amén. En sus bondades y en su justicia. El enojo de Dios se manifiesta para impartir justicia y para enseñar con rectitud a sus hijos. Quiero leer en Marcos 3 esta historia. Dice así: Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía la mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, ya tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Me detengo aquí para denunciar ¿qué? Denunciar las hipocresías de la gente. Denunciar que el espíritu de religiosidad que tiene la gente. A veces la gente piensa que Dios ha hecho y ha dicho y ha confirmado que las cosas tienen que ser así, y el pueblo judío hasta el día de hoy piensan que no pueden hacer absolutamente nada en el día de reposo, ni le pueden dar. Cuando fuimos a Israel, fíjese, cuando fuimos a Israel, la experiencia de vivir un día de reposo era que todos los ascensores de todos los hoteles permanecían las puertas abiertas porque ellos no podían ni pulsar un botón. ¿Hasta dónde llega el espíritu de religiosidad en la gente? Es increíble. Es increíble. Textos más arriba,
En el 2:27, no hace falta que lo pongas, da igual, dice Jesús, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Aún así dice que Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte en pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, los que sabían que estaban ahí acechándole para acusarle y condenarle por no respetar el día de reposo. Entonces les dice, permite la ley hacer buenas acciones el día de descanso o es un día para hacer el mal. ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? A ver, por favor, hermanos, situémonos, ubiquémonos, porque sin duda alguna el espíritu de religiosidad ha generado una hipocresía tan grande en medio de la iglesia, haciendo ver y formando leyes que Dios en ningún momento dijo que se tenían que hacer ni ejecutar. Pero los hombres deforman todas las cosas siempre. Y Jesús aquí continuamente está intentando hacer ver y entender que hay confusión, que hay un espíritu de religiosidad que te lleva a la hipocresía. Porque ellos mismos, los que decían no se puede hacer nada, ni apretar el botón de un ascensor, son los mismos que si su mula se le queda atrapada, ellos van y cogen la cuerda y le ayudan y rescatan, porque claro, porque es su mula, no la van a perder su mula. ¿Sí o no? Hipocresía. Falsedad en la gente. Esto Jesús también lo denunciaba y lo hacía con enojo. Así como me pongo yo ahora. Con enojo. Esto es vehemencia en realidad. Dice la palabra del Señor en el verso 5. Jesús miró con enojo a los que le rodeaban. ¿Por qué? Porque esto es lo que siente el Señor. Hay una profunda tristeza en su corazón por ver nuestros corazones endurecidos. El corazón del Señor se entristece profundamente cuando ve en nosotros, en sus hijos, corazones endurecidos, confundidos, engañados, con la distorsión de leyes y mandamientos que no proceden del cielo, sino que vienen de parte de hombre. Y Jesús, ante eso, me imagino que hay un desespero interior y ese desespero hace brotar ¿qué? Un enojo. No, por ahí no. Como el padre que ama y disciplina a su hijo porque lo quiere y él se manifiesta muchas veces en enojo para la corrección adecuada. De la misma manera Dios Jesús nos enseña que ahí es donde tenemos que dirigir nuestro enojo. Entonces él le dijo al hombre, extiende tu mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada, gloria al Señor. Los fariseos dice que salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Después de la paciencia, del amor, de la misericordia, de la enseñanza, de querer hacerles entender al pueblo de Israel cómo interpretar lo que Dios ha dejado escrito y demostrar no solamente con palabra, sino con poder y manifestación de que nadie puede hacer las cosas que tú haces, Jesús, como decía Nicodemo, ¿verdad? En su momento, si no procede del Señor. Pero el espíritu de religiosidad y el espíritu de hipocresía estaba muy potente. Y aún así, después de escuchar y después de ver la gloria de Dios con la sanidad de esa mano deforme,
aún así seguían sumergidos en sus propios pensamientos, en sus propias ideas. Que el Señor nos libere, porque Dios también se enoja. Y no se enoja porque le dañen a Él. Él ya lo demostró en la cruz del Calvario. Él no se enojó por eso. Él se enoja cuando ve a sus hijos que en vez de escuchar y obedecer para ir por el buen camino y vivir una vida feliz y dichosa, le desobedecemos, lo ignoramos por completo muchas veces y nos dirigimos por caminos que nos llevan a camino de perdición. Él se enoja ¿en qué? En su impotencia. Esto es un poco raro, ¿no? Un poco escandaloso, ¿no? Decirlo. ¿Cómo puedes decir impotencia de Dios? Si Dios es real y ha formado al hombre y a la mujer con un libre albedrío que continuamente en la palabra, en tantas y tantas situaciones de vida, muestra claramente cómo hay un libre albedrío en el corazón del hombre y de la mujer para aceptar o rechazar el plan de comunión y el plan de salvación con el Padre. ¿Cómo ignoraremos que ese Padre está intentando y deseando y planificando y por eso ha hecho todo lo que ha hecho y sigue haciendo todo lo que hace para rescatar tu vida y convencerte de que Él es lo mejor para ti? Él vive para convencerte de que Él es lo mejor para ti. Entonces, cuando Dios siente rechazo de la humanidad, hay un dolor profundo en su corazón. Porque Dios es Padre de todos. Dios crea a todos como sus hijos. Y Dios es Padre de todos. Como dice la palabra, Dios no hace acepción de personas. Y Él te quiere a ti, que ya has sido rescatado, sí, posiblemente, que ya has sido iluminado con su palabra, con su luz, con su presencia, con su vida en ti. Pero sabes que Él ama mucho a todos aquellos que aún están perdidos, a todos aquellos aún que están sumergidos en oscuridad, que están en tinieblas, regodeándose con el pecado, enojándose ellos cada 2 por 3 y alimentando el pecado en su vida de una forma extrema. Dios los ama y Dios quiere estar ahí con ellos. Ahora hay esa sensación de impotencia de decir, wow, necesito tu decisión, necesito que te quieras afirmar en mí. Para mí, si esto no fuera así, para mí el amor no tendría sentido. Porque el amor, en esencia, es disfrutar una relación verdadera, de respeto y de cariño, por libre voluntad. Por libre voluntad. Hoy tendremos libre voluntad para acercarnos al Padre y decirle, Señor, quiero estar contigo. Habremos aprendido también hoy la lección, ¿no? De cómo y dónde y en qué lugar manifestar nuestros enojos. Ya hemos visto que la mayoría, el 99% de nuestros enojos manifestados están errados. El enojo en sí no es un pecado, pero el enojo mal dirigido, mal encaminado, no controlado, no dominado, te puede hacer mucho daño. Y acuérdate, todo enojo que se produzca en ti por una ofensa para ti personal, tienes que deshacerte de ella antes de que pase el día. Antes de que pase el día. Anda y reconcíliate con tu hermano. Resuelvan rápidamente sus diferencias. Yo quiero hacer, como siempre, obviamente, un llamado y quiero que salgan aquí todos los enojados.